vamos a hacer este videito acerca del dominio del rango. Dos conceptos que me han pedido, que son bastante complejos de entender en términos de una función. Para entender qué es el dominio del rango, primero tenemos que entender qué es una función, ¿cierto? O sea, ¿qué es una función? ¿Cómo establecemos nosotros funciones? Las funciones son relaciones que se establecen entre dos variables, llamémoslos matemáticamente entre dos variables. Cuando yo tengo un conjunto al que voy a denominar, en este caso, que voy a denominar conjunto de salida o dominio, ese conjunto me establece unos valores predeterminados para una relación. Recuerden que una función es una relación que de existencia entre dos variables. Entonces supongamos que este conjunto, al que nosotros vamos a llamar conjunto de salida, o posteriormente vamos a llamar dominio, en este conjunto van a estar una cierta cantidad de valores a las que vamos a llamar X, por ser las variables iniciales o las variables independientes, ¿cierto? Y la relación entre esa variable con la otra variable, que va a ser el conjunto de llegada, o posteriormente el rango. Aquí también podríamos aclarar que están en una función las variables independientes. Y aquí están las variables dependientes. Nos van a ayudar a entender bajo esta relación llamada función qué valores va a tomar el conjunto de llegada o el rango. Inicialmente vamos a decir que va a tomar unos valores de y, o realmente se dice que toma unos valores f de x para cada uno de los valores que yo le meta al conjunto de salida. Voy a obtener unos valores f de x en el conjunto de llegada, ¿cierto? Y hace que el conjunto de salida, que es este conjunto, que es el conjunto de salida, se transforme o se convierta en el conjunto de llegada a través de esta función matemática. Entonces recordemos que al conjunto de salida lo voy a denominar el dominio. También puedo decir que es el conjunto de valores independientes de la función. Y al conjunto de llegada lo voy a llamar rango o valores dependientes, porque el rango, el conjunto de llegada, los valores que va a tener ese conjunto van a depender de los valores que yo estoy incorporándole o que estoy metiendo en el conjunto de salida y que se están transformando a través de la función f. ¿Qué es lo que sucede entonces? Digamos que esta f es como si fuera una máquina en la que yo meto un valor en el conjunto de salida o en el dominio, y esa máquina me transforma o me entrega un producto final en el conjunto de llegada o rango, porque recuerden que ya podemos decir que se denominan dominio y rango. Si yo voy a hacer eso con un ejemplo numérico, podemos establecer, voy a volver a utilizar los mismos colores y el mismo gráfico, pero voy a establecer ahora números para estos valores, estas x. Voy a decir, por ejemplo, que aquí tengo el valor de -1, tengo el valor de, bueno, pongamos primero -2, no -1, tenemos con -2, luego el valor de -1 para la x, luego el valor de 0, el valor de 1, el valor de 2, el valor de 3, y son valores que yo quise tomar para la función. Que todavía yo no puedo decir qué valor va a tomar aquí en el conjunto de llegada o en el rango. Estos son los valores que yo tomé para el dominio, que quise tomar, porque dependiendo de las características que tenga la función, los valores del dominio yo los puedo tomar como cualquier valor si el dominio no tiene ninguna restricción, o tengo que tomar valores convenientes si el dominio tiene alguna restricción, porque allí no puedo tomar los valores donde está restringido el dominio o donde están restringidos los valores de x o los valores de las variables independientes. Entonces, no sé qué valor va a tomar en el rango porque no he establecido qué función
o qué maquinita me va a transformar eso. Entonces vamos a decir que la función que me transforma eso, que me transforma las x, va a ser simplemente x a la 2. Entonces, si esa es la función o la transformación que van a sufrir estas funciones, entonces cuando yo incorporo el x a la 2, el menos 2, lo incorporo en esa función, me sale como 4. Y por algo muy sencillo. Porque si yo reemplazo la x por menos 2, es como coger el menos 2 y elevarlo al cuadrado, y menos por menos daría más, y 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado daría 4. Si ahora meto el menos 1, el valor sería 1, por la misma razón. Porque si yo meto dentro de la función el menos 1, me queda la x la reemplazo por menos 1, me queda el menos 1 al cuadrado y este valor sería 1. Entonces aquí, dentro del rango, toma el valor de 1. Luego, el 0 va a tomar el valor, por la misma razón, de 0. El de 1 elevado al cuadrado va a ser aquí el de 0. 0 al cuadrado sería igual a 0, ¿cierto? Aquí el valor de 1 va a ser otra vez el de 4, porque tendríamos que 1 al cuadrado, perdón, no va a ser otra vez el de 4, sino que va a ser otra vez el de 1, porque 1 al cuadrado va a volver a ser 1, entonces la flechita va hacia el 1. El f de 1 es igual a 1 al cuadrado, que también da 1. El f de 2 va a ser otra vez 2 a la 2, o sea 4, este es el que da 4. Entonces, y ahora el f de 3, que sería el otro valor que tomé, me va a dar 3 a la 2, que me daría 9, ¿cierto? Ese sería el otro valor en el que tomaría aquí, que sería 9. Y si le sigo dando valores positivos o negativos, puedo seguir obteniendo valores en el rango. Este es el rango. Recuerden que este otro era el dominio, conjunto de salida o dominio, y este de acá sería el conjunto de llegada o el rango. Entonces, lo que tenemos que saber claramente es que el dominio son los valores que puede tomar la función, independiente de los valores que vaya a asumir el otro conjunto, que se denomina rango, porque esos valores del rango sí van a estar totalmente asociados a el valor que yo le meta, o los valores que yo le meta al conjunto de salida. Entonces, ¿qué debemos determinar aquí? Que a través de eso podemos establecer cuál es el dominio de una función y cuál es el rango de una función. Miremoslo con otro ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, esta función donde del conjunto de salida, que es el conjunto de, vamos a incorporar los valores para x. Entonces la función va a ser f de x igual a x a la 2. Y los valores que yo voy a meter aquí van a ser otra vez el menos 1, otra vez el menos 2 más bien, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Yo digo, voy a tomar siempre esos valores. Vamos a ver si en todas las funciones me permite encontrar un rango adecuado. Entonces, si resulta que yo cojo el menos 2 y lo quiero meter dentro de esa máquina llamada función f de x igual a raíz de x, entonces me quedaría algo así. F de menos 2 es igual a raíz de menos 2. Y resulta que aquí esto no existe, no está determinado en los números reales, porque me daría un imaginario. Lo que quiere decir que por restricción de la función yo no puedo tomar en el dominio, o sea que el dominio no es todos los valores que yo quiera, sino que yo debo ver los valores que me sean adecuados. Aquí en este dominio yo no puedo tomar ni f de 2, de menos 2, ni f de menos 1, porque va a ocurrir lo mismo. La raíz de menos 1 tampoco existe. Entonces los valores negativos, si tomo el menos 3 tampoco, el menos 5, el menos 10, el menos 1000, ninguno de esos valores existiría en esa función, lo que quiere decir que son valores que yo no puedo tomar.
¿Qué pasa con el 0? A partir del 0 son valores que yo sí puedo tomar para la función, porque ya cuando yo le doy f de 0, me queda raíz de 0 y la raíz de 0 es 0. Entonces ya si encuentro un valor en el rango, una imagen real. Lo mismo pasa con el 1. Cuando yo le meto a esa maquinita llamada función el 1, me daría que la f de 1 es igual a la raíz de 1, que es 1, que también existe. Si le meto el 2, me va a dar también otro valor que sí existe. Raíz de 2 no necesariamente es exacto, de hecho me da 1.41 con más decimales porque es un irracional, pero es un valor real. Si le meto el 3 también, ¿cierto? Me va a dar raíz de 3. Pero son valores que sí se pueden tomar porque sí existen en los números reales. Entonces, los valores del dominio, según eso, no pueden ser sino del 0 hacia abajo, ¿cierto? O del 0, pues en este caso hacia el infinito. Hacia abajo, digo abajo pues por el conjunto, pues realmente sería del 0 hacia arriba. En términos de conjunto sería desde el 0 hasta el infinito. Mientras que como vimos en el anterior, yo pude tomar positivos y negativos y no pasó nada. Entonces eso me muestra que en la primera no hay ninguna restricción para el dominio, pero en la segunda sí hay restricciones para el dominio, y eso usualmente me va a generar una restricción para el rango, porque hay valores que tampoco va a poder tomar el rango. Digo usualmente porque no se ve en todas las ocasiones, pero aquí nos damos cuenta que el rango o los valores de el conjunto de llegada también comienzan en el 0 y van subiendo, porque 0, 1, este sería 1.41, 1.73, y van subiendo, lo que quiere decir que también van del 0 hacia el infinito, y podemos decir también que el rango empezaría en 0 y continuaría para el infinito. Vamos a ver una función, por último, como la siguiente, para que establezcamos y entendamos que las características del dominio del rango varían también, depende de la función que se esté trabajando. Supongamos que acá la función que yo voy a trabajar es una relación funcional de f de x igual a 1 sobre x, ¿cierto? Y voy a intentar tomar los mismos valores de ahorita, a ver qué sucede. El menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, ¿cierto? Entonces empiezo diciendo lo mismo que he venido diciendo. Empezamos diciendo, bueno, si meto el menos 2, ¿qué sucede? Entonces cuando meto el menos 2 dentro de mi función, lo que me doy cuenta es que me va a dar la función f de menos 2, lo que hace es reemplazar la x por menos 2 y me da menos 0.5. Eso es un valor real. Entonces los negativos están cumpliendo. No tiene restricciones al parecer, porque esta me dio menos 0.5. Si le meto el menos 1 a la función, me va a dar 1 sobre menos 1 y esto da menos 1. Entonces también estamos observando que tiene un valor real igual a menos 1, entonces estamos muy felices porque se sigue cumpliendo. Ahora le meto el valor de 0 a la función y me doy cuenta que cuando reemplazo la función por 0 me queda 1 sobre 0, y esto es una indeterminación matemática, no una inexistencia en los números reales como la anterior, sino que es una indeterminación, es un valor que no se puede tomar. Pero también estoy viendo que los otros valores no tienen ningún problema, porque si le doy el valor de 1, pues también va a existir, por la misma razón que el de menos 1 existe. Entonces me va a dar 1 sobre 1, queda 1. Este es el valor que no puedo tomar, tengo que tacharlo. Si le doy el valor de 2, también existe, porque sería, si yo lo meto dentro de la función, sería 1 sobre 2, me daría 0.5. Y si le doy el valor de 3, si le doy el valor de 4, y si le doy el valor de 5, y si le doy el valor de 6, todos van a seguir existiendo. Este sería 1.33 y no habría ningún problema. El problema estaría, o la restricción del dominio estaría exclusivamente en que no puede ser 0. Es el único valor indeterminado. A eso posteriormente le vamos a llamar asíntota.
pero quiere decir que el dominio también tiene una restricción. Esa restricción es muy específica, porque esa restricción va a ser ¿para quién? Para los valores o el valor exactamente de 0. Entonces esa restricción la podemos tener en cuenta, es decir, el dominio son todos, puede ser cualquier valor menos el 0. Esa sería la restricción que tendría ese dominio. Y por ende, pues me generaría una restricción también posiblemente en el rango. Solo tendríamos que analizar a través de una gráfica. Pero aquí mostré las 3 opciones que nos podemos encontrar.